La película comienza durante el Día de San Patricio en la ciudad de Boston, hogar de los hermanos irlandeses Connor y Murphy McManus. Como fieles devotos que son, los hermanos asisten a la misa del día e incluso suben al altar para rezar. Cuando un sacerdote nuevo trata de detenerlos, los demás le avisan que los hermanos tienen permiso. Ese es el nivel de su fe. Mientras, el monseñor rememora el caso de Kitty Genovese, una mujer neoyorquina que fue asesinada brutalmente hace más de 30 años. A raíz de su tragedia nació el síndrome del espectador, pues supuestamente hasta 38 personas fueron testigos de la escena y no hicieron nada para ayudarla. Pues bien, los McManus no son de los que observan y ya. Habiendo cumplido con su religión, los hermanos se dirigen a hacerlo con la sociedad, trabajando en una empacadora de carne donde las risas no faltan. Y para terminar un excelente día de San Patricio, qué mejor que unas cuantas copas. En el bar se encuentran con Rocco, un mafioso italiano de la familia Giacavetta, mas ellos lo conocen mejor como su amigo. Si bien los ánimos están por los cielos, potenciados por el alcohol, Doc, el dueño del bar, lamenta darles una mala noticia. Luchando contra su síndrome de Tourette, el anciano les revela que debe cerrar el bar por culpa de la mafia rusa, la cual pretende comprar todo ese bloque de la ciudad. Como si hubiesen sido invocados, 3 mafiosos rusos se presentan de improviso en el bar, anunciando que deben cerrarlo hoy mismo. Los McManus y sus amigos se toman el asunto con humor, invitando a los mafiosos a unas copas para aligerar el ambiente. Sin embargo, ellos no vinieron a beber, ni mucho menos a negociar. Tras una transición, pasamos al día siguiente, cuando los cuerpos de 2 de los 3 mafiosos rusos son hallados en un callejón. ¿Qué habrá pasado? Ante la incompetencia de la policía local, el caso es asignado al agente especial del FBI, Paul Smecker, un detective homosexual con mucha experiencia a sus espaldas. En apenas su primer vistazo a la escena, descarta por completo la teoría del detective anterior, Gringley, quien dice que estos hombres fueron asesinados por un sicario. Para Smecker, es más simple y rústico que eso. Estos hombres murieron en una pelea. Al preguntar por eventos inusuales a los inquilinos cercanos, es informado de que una mujer de un 4º piso acaba de denunciar una gotera en su techo. Smecker entonces se dirige al 5º piso, dando con un apartamento de lo más inusual. Pese a que no podemos verlo con claridad, hay un par de rosarios colgando de la pared. Pertenecen a los hermanos McManus, los cuales, por cierto, se encuentran en el hospital recuperándose de lo que hicieron anoche. Doc aparece para advertirles que las autoridades los están buscando, así que ellos optan por entregarse sin oponer resistencia. Después de todo, no cometieron un crimen. Antes de lidiar con ellos, Smecker debe hacerlo con la policía, pues la prensa local se está haciendo eco de la historia de los hermanos irlandeses y los están tachando como héroes para acabar con esos mafiosos. Mientras los oficiales discuten cómo atrapar a los hermanos, estos aparecen justo en la puerta. Muy amablemente se ofrecen a responder las dudas de Smecker, relatando su versión de los hechos. Así volvemos a la escena del bar, cuando, en plena discusión con los rusos, Rocco cometió la imprudencia de faltarles el respeto. Iván, el cabecilla del grupo, cometió otra imprudencia al golpearlo, dado que despertó la ira de los McManus. Estos, hablando en perfecto ruso, le advirtieron que no dejarían esto pasar. Y efectivamente no lo hicieron. Con los rusos derrotados, los hermanos ataron a Iván a la barra e incendiaron su trasero en llamas. Hecho eso, los McManus volvieron a su apartamento satisfechos, pero al día siguiente recibieron la visita de Iván y su secuaz, queriendo una revancha. Murphy les recordó que solo fue una pelea de bar, mas ellos estaban decididos. Por bocazas, se lo llevaron a él primero, mientras Connor observaba atado al inodoro. Al perder a su hermano de vista, Connor se desesperó tanto que no solo logró liberarse, sino que levantó todo el inodoro consigo. Justo antes de que Murphy fuera fusilado en el callejón, Iván recibió un regalo directo del cielo. Cuidado con los retretes voladores, amigos. Luego de rematar a los rusos, Murphy levantó a su hermano malherido y lo llevó al hospital. El resto es historia.
De vuelta en el interrogatorio, los irlandeses explican que su madre insistió en que aprendieran muchos idiomas, desde el ruso hasta el alemán. Y por supuesto que también español. Al escuchar la historia de los McManus, Smecker concluye que fue un caso de defensa personal. Y eso es lo que se le dice a la prensa para terminar de zanjar el asunto. Aún así, es tanta la atención mediática que los hermanos prefieren pasar la noche en una celda. Habiéndose ganado la confianza de la policía, estos le permiten la visita de Rocco, quien les trae sus queridos rosarios. A la medianoche, mientras afuera cae una verdadera tormenta, los McManus se despiertan por una gotera en el techo y una voz divina del cielo. Las palabras del monseñor se repiten en bucle, denunciando cómo esa pobre mujer no tuvo a nadie quien la defendiera. Es un llamado divino, y los hermanos la escuchan. Cuando despiertan al amanecer, los hermanos se miran fijamente, haciéndole saber al otro que ese llamado no fue producto de un sueño. Los policías les dan los buenos días, con un titular en el periódico que los bautiza como los Santos del Sur de Boston. Ya no solo Dios los ha elegido, sino su propia gente. Por otro lado, Rocco es convocado por su jefe, el temido Giuseppe Giacavetta, mejor conocido como Papa Joe. La mano derecha de este, Vincenzo Lapazzi, está tratando de convencerle de que un tipo como Rocco es un lastre para su organización, sobre todo después de su encontronazo con la mafia rusa, ya que tiene reputación de chistoso. Papa Joe le pide que le cuente un chiste. Si le hace reír, le dará una segunda oportunidad. Rocco entonces empieza con un chiste sobre un blanco, un hispano y un afroamericano que conocen a un genio. Tanto el hispano como el de color desea que su gente sea feliz en su país de origen. El genio les concede exactamente eso, enviándolos de vuelta a sus respectivos países. Llega el turno del blanco. No sé a ustedes, pero a Papa Joe y a su colega les gustó el chiste. Y ese es el problema. Volviendo con los hermanos protagonistas, estos obtienen acceso a un arsenal inmenso de armas de un traficante italiano. Como niños en dulcería, los irlandeses inspeccionan maravillados cada cosa, en lo que Connor señala que necesita una soga. A Murphy le parece inútil teniendo en cuenta la potencia de fuego a su alrededor, pero Connor igual consigue su anhelada soga. Con la radio del fallecido Ivana, descubren que la mafia rusa tendrá una reunión en cierto hotel. Y para allá van. Lo que estaba siendo una encantadora velada para Smecker con un amante, pronto se convierte en un dolor de cabeza cuando recibe una llamada del trabajo. Más cadáveres. El detective se encuentra con una suite VIP repleta de rusos baleados, incluyendo su jefe, Yuri Petrova. Lo curioso es que todos tienen unas monedas sobre sus ojos. Smecker lo asocia con la mitología griega, en la que colocaban un par de monedas sobre los ojos de los muertos para que así pudieran pagarle a Caronte, el barquero del más allá. Entre tantos cuerpos, el detective reconoce que Petrova fue asesinado por 2 tiradores, o mejor dicho, fusilado al final de la confrontación. Razón no le falta, porque en un flashback vemos a los McManus colándose en la suite por un conducto de ventilación. No le salió tan bien como a James Bond, pero lo que parecía un error, supieron aprovecharlo para matar a sus enemigos de la forma más épica posible. Y miren, la soga acabó funcionando. A Petrova lo fusilaron al final, no sin antes recitar un salmo. Con su trabajo hecho, colocaron un par de monedas sobre los ojos de los caídos. Son asesinos, no monstruos. Justo ahora, Smecker se fija en la abertura en el techo, concluyendo que los tiradores seguro se creyeron las mentiras de las películas. Unos sicarios profesionales no entrarían por el conducto de ventilación. Minutos atrás, los McManus discuten esto, admitiendo que no fue tan fácil como en las películas. Justo entonces escucharon a alguien tocando la puerta. Era el mismísimo Rocco, enviado por su jefe para lidiar con los rusos. Los hermanos aprovecharon esto para darle un susto de muerte, poniéndose sus máscaras y apuntándole con sus pistolas. Rocco, desesperado, exclamó que él tan solo era el chistoso. Por favor, no lo maten. Finalmente, Murphy y Connor revelaron sus rostros junto a una gran sonrisa en ellos. Cayó enterito Rocco, aunque a este no le importó el chiste, sino cómo demonios acabaron con los rusos. Hablando del tema, Smecker les dice a los suyos que esta escena pudo ser la primera de una guerra entre los italianos
y los rusos. Es ahí donde comete su primer error de racionamiento. Mientras tanto, los verdaderos culpables le cuentan a Rocco de su cruzada divina para acabar con toda la maldad de Boston. ¿Quién sabe? Si les va bien, podrían extenderse al mundo entero. Durante una noche de copas, Rocco se lamenta de no haber cumplido su tarea. Mas los hermanos le indican que puede robarles el crédito. Lo que hacen, no lo hacen por reconocimiento, sino porque es lo correcto. Rocco celebra esto aclamando que merece un ascenso en la organización, pues lleva desde la secundaria trabajando para ellos. Es su momento de brillar. No así. Este pequeño incidente sacude la conciencia de Connor y le hace reconsiderar la situación de Rocco. Lo enviaron a enfrentarse a 9 rusos con un revólver de apenas 6 balas. Claramente, Papa Joe no pensaba mantenerlo con vida, aunque Rocco se retira molesto, incapaz de hablar contra su jefe. Al rato, el hombre regresa hecho un manojo de nervios, exclamando que debe irse de la ciudad cuanto antes. Mientras empaca sus cosas desesperado, explica qué fue lo que pasó. Acudió de sorpresa a una cafetería de Papa Joe, donde escuchó a los demás matones hablando de su hipotética muerte a manos de los rusos. El chistoso ya no se ríe tanto, sabiendo que van a por él. Rocco le recomienda a los McManus atacar primero, y qué mejor que a Vincenzo, la mano derecha de Papa Joe. Los hermanos no aceptan de buenas a primeras, ya que no estaba en sus planes atacar a la mafia italiana. Claro, eso tampoco significa que esa gente merezca el perdón. Siguiendo las indicaciones de Rocco, Connor y Murphy irrumpen en el club de bailarinas favorito de Vincenzo. Lo próximo que vemos es al detective Smecker entrando en el mismo lugar, ahora convertido en una escena del crimen. Una bailarina que fue testigo de todo le cuenta que de los 3 agresores, 2 fueron los que abrieron fuego contra Vincenzo. Smecker entonces reconoce que su teoría sobre la guerra de mafias se acaba de ir al diablo. Esto es más personal. Asimismo, se percata de que el nuevo integrante de estos asesinos es bastante novato, dado que los otros 2 cadáveres fueron baleados de manera torpe. Razón lleva. Al escuchar múltiples hipótesis de Smecker, Gringley admite que lo de la cafetería lo dejó cansado. Smecker entonces le pregunta interesado qué pasó en ese lugar, enterándose de que 3 hombres fueron asesinados por un tirador no identificado aún. El detective naturalmente enfurece con la policía por haberle ocultado esa información. Los crímenes recientes no han sido producto del azar, están conectados. Antes de salir del club, Smecker simula la manera de disparar de Rocco. Ante el asesinato de su mejor hombre, Papa Joe acude al duque, un temido sicario al que la mafia recurría cuando necesitaban matar a uno de los suyos. El problema es que está cumpliendo condena en prisión, en una de máxima seguridad. Aparte de eso, Papa Joe es advertido por el anterior jefe de la mafia de que el duque podría convertirse en un problema. Más que un asesino, es un monstruo. Y hablando de monstruos, Rocco les cuenta a los hermanos de un mafioso al que vio una vez matando a una familia entera. Rocco tuvo que ayudarlo por su propio bien, aunque no hay día en el que no se culpe por ello. Hora de rectificar. El patrón ya se lo saben. Primero vemos a Smecker inspeccionando la escena del crimen antes de ver el crimen en sí. La diferencia es que esta vez el detective relata lo que sucedió con tal detalle que parece haberlo presenciado con sus propios ojos. Los McManus esperaron a que el hijo del mafioso se fuera para luego entrar en su casa. Con la esposa como rehén, accedieron al escondite del mafioso y sus amigos. 2 pájaros de un tiro. O muchos, pero algo salió mal. Y es que su objetivo estaba en el baño. Al salir, tomó por sorpresa a Rocco, aunque Connor y Murphy se rehusaron a ayudarlo. Esa era su prisa. Y como el cazador en el que se está convirtiendo, Rocco logró matarlo. Cuando creían haber terminado, el trío se topó con alguien esperándolos, el duque. Pese a las advertencias, Papa Joe terminó sacándolo de prisión. Efectivamente, es bastante peligroso. Tras un cruento enfrentamiento, los hermanos consiguen repelerlo, no sin antes sufrir en el proceso. Si bien la escena del crimen está repleta de sangre, Smecker no puede saber a quién pertenecía, dado que usaron amoníaco para limpiar sus huellas. En pleno ataque de ira, tropieza con algo peculiar en el jardín: un dedo cercenado.
Como no pudieron ir a un hospital, Murphy, Connor y Rocco no tienen otra que cauterizar sus heridas con un hierro incandescente. Investigando por su cuenta, Smecker descubre que el dedo coincide con el de un delincuente conocido como Rocco. Enseguida recuerda que fue él quien vino a la estación a visitar a los hermanos McManus. Lejos de ir a arrestarlos, el detective se pasa la noche bebiendo y batallando contra su propia conciencia. Lo que esos hombres están haciendo es ilegal, pero no malvado. Por ello, decide confesarse por primera vez buscando la sabiduría de un sacerdote. Lo que no sabe es que Rocco vino a matarlo, pues se ha convertido en una molestia. No obstante, Connor lo detiene a tiempo, a su vez que le indica al cura que siga atendiendo a Smecker. El detective, en medio de su borrachera, no se entera de nada y concluye que Dios puso a los hermanos en su camino, no para llevarlos ante la justicia, sino para ayudarles a impartir su justicia. Más tarde, él se pone en contacto con los McManus y les promete lealtad, así que ellos le piden ayuda para encontrar al duque. Mientras que el detective hace lo suyo, los McManus y Rocco intentan darle el golpe final a la mafia italiana, matando a Papa Joe. Por desgracia, este ya los estaba esperando y consigue apresarlos con sus hombres. Creyendo que trabajan para otro jefe, Papa Joe trata de hacerlos hablar, matando a uno de ellos. Hecho eso, el mafioso es informado por los suyos que el duque debe seguir cazando a los hermanos, lo que quiere decir que matará a todo aquel que se interponga en su camino, incluso si es su propio empleador. En consecuencia, Papa Joe abandona su mansión dejando a cargo a sus hombres. Cuando uno de ellos se dirige a silenciar los gritos de los McManus, descubren por las malas que se han liberado. Al mismo tiempo, Smecker, disfrazado de mujer, seduce al portero de la mansión. Para cuando éste se da cuenta de que es un hombre, ya es tarde. El detective se dispone a acabar con el resto, pero entonces descubre que el duque se le ha adelantado. Volviendo con los hermanos, estos despiden a Rocco con su ritual de las monedas, deseándole un descanso eterno. El duque interrumpe su rezo, aunque no para matarlos, sino para terminar sus palabras. Es así como Connor y Murphy por fin conocen a su padre. 3 meses después, se celebra el juicio a Papa Joe y la prensa predice que saldrá libre. Los hermanos, junto a su padre y ayudados por el agente Smecker, irrumpen en el juicio del mafioso. Con una audiencia a su disposición, más o menos, los McManus recitan su plan divino para purgar el mundo. Amén. Luego de su espectáculo, los justicieros se esfuman para continuar su labor allá donde los necesitan. Aún así, los ciudadanos de Boston los recuerdan en sus plegarias. Después de todo, son su santo. Me pregunto si vendrán por mí. Hace tiempo que no voy a misa. Si disfrutaron de esta historia, aquí les tenemos esta otra que también va de un hombre que, inspirado por Dios, decide ensuciarse un poco las manos.